Buenos días, alumnos. Vamos a iniciar el día de hoy con la segunda parte de la segunda unidad, indicadores epidemiológicos de la asignatura Higiene del Medio. Recuerdan que la clase anterior mirábamos algunos indicadores de manera general. Hoy vamos a enfocarnos en lo que son las tasas, la estandarización de tasas y algunos otros elementos que nos van a servir para tratar de resolver algunos ejercicios prácticos en la parte teórica de su formación, como ejercicios prácticos en los cuales ustedes se van a enfrentar durante sus funciones como médico y cuando tengan que atender pacientes a nivel comunitario, pues sepan manejar este tipo de conceptos y este tipo de abordaje a las problemáticas de la salud pública. Los objetivos, compartimos los mismos objetivos de la clase anterior, dado que esta es una continuación. Aparece aquí que el objetivo número 1, explicar la importancia de los indicadores epidemiológicos y su aplicación en la epidemiología y la salud pública en general. Objetivo 2, calcular e interpretar los principales indicadores epidemiológicos. 3, desarrollar los diferentes métodos de estandarización de tasa. Con esto pues damos cumplimiento al tema de indicadores sociodemográficos o epidemiológicos, eh, entendiendo de que la epidemiología es una disciplina de la medicina que se encarga de estudiar la distribución y el comportamiento de algunas enfermedades o que afectan al ser humano en una población y en tiempos específicos y determinados. Uno de los objetivos de la epidemiología es definir problemas e inconvenientes de salud en la comunidad, describir historia natural de la enfermedad, descubrir factores de riesgo para contraer enfermedad, predecir tendencias, determinar si el problema de salud es prevenible y si es prevenible también puede ser controlable, determinar estrategias de intervenciones adecuadas y probar eficacia de las estrategias de intervención. Mencionamos de manera general los objetivos de la epidemiología debido a que la asignatura Higiene del Medio está en estrecha relación con la epidemiología. Por lo tanto, es importante que ustedes conozcan de manera general este tipo, los objetivos que tiene que cumplir esta disciplina de la salud. Recordando que los indicadores pues, son instrumentos de medida que pueden ser usados para describir y comprender cómo funciona la calidad de un sistema, o no necesariamente un sistema, sino una actividad en concreto, en un área específica que puede ser de la salud. Nos brinda información relativa a varios aspectos de la salud de una población determinada. Un indicador de salud es una noción de la vigilancia en salud pública que define una medida de la salud, la ocurrencia de una enfermedad o de otro evento relacionado con la salud o de un factor asociado con la salud. El estado de salud u otro factor de riesgo en una población especificada. En resumen, vamos a decir que los indicadores juegan un papel muy importante, podemos decir un papel clave a convertir los datos de información relevante que son utilizadas por los responsables de unidades de salud para tomar decisiones en el campo de la salud pública. Los indicadores de salud son relevantes para definir las metas relacionadas con la salud que deben trazar las autoridades nacionales, es decir, esto viene de mayor a menor jerarquía. El Ministerio de Salud como ente regulador se encarga de retomar la estadística, los registros y la información sobre un comportamiento de una patología en un determinado tiempo y lugar para así poder tomar decisiones sobre cómo controlar, sobre cómo prevenir, sobre cómo controlar un problema de salud que esté afectando a la población. Por eso es importante pues estos indicadores epidemiológicos. Uno de los ejemplos dentro de los indicadores sociodemográficos o epidemiológicos están los indicadores de salud materna y perinatal. En este caso se abordan varios aspectos, dentro de ellos está la vacuna antitetánica,
que también nos sirven para poder medir, ¿verdad?, el grado de cumplimiento y de calidad de atención a una paciente embarazada, la atención prenatal, la calidad que va a tener ese control prenatal por parte de la entidad o de la institución y particularmente del médico que la va a atender. La atención del parto, si se tomó o se hizo, se atendió el parto, cumpliendo los protocolos establecidos por el ente regulador que es el Ministerio de Salud, y en base a esto determinar si hay mortalidad alrededor del nacimiento o en el nacimiento mismo, o si hay mortalidad eh, en la madre, ya sea antes, ¿verdad? O en el momento del nacimiento o después de haber finalizado el parto. Entonces, uno de los indicadores más importantes son las tasas. Creo que hablábamos un poco sobre este indicador, la clase anterior. Es uno de los indicadores más usados en epidemiología y es una proporción de los individuos que presentaron un evento entre la totalidad de la población. Expresa la frecuencia de que ocurra un evento en el tiempo en una población determinada. Con alto valor de certeza se pueden establecer comparaciones en relación al evento entre distintas poblaciones o la misma población a lo largo del tiempo, independientemente de la magnitud de la población. Son ejemplos de tasa, la tasa bruta de natalidad, la tasa bruta de mortalidad, la tasa de crecimiento demográfico, la tasa de fecundidad general, la tasa de fertilidad y la tasa global de fecundidad. En las poblaciones de países en desarrollo, pues juega un papel muy importante determinar y conocer los registros sobre las tasas de mortalidad y las tasas de natalidad, debido a que estas, pues cada una de ellas obtienen una mayor incidencia debido al subdesarrollo, debido a los aspectos culturales de la población, por ende, pues son bien utilizadas en los diferentes niveles de salud en la cual la población es atendida. Hay algunos criterios para construir tasas. Primeramente tenemos que cumplir o precisar el área geográfico poblacional, precisar el periodo de tiempo. El denominador corresponde a la población donde ocurre el evento, por decir algo, en la zona norte del país, Jinotega, por decir algo, en la zona sur, el departamento de Riva. Precisar el periodo de tiempo, pues construimos la proporción de las tasas en dependencia del periodo que queremos estudiar o algún estudio que nosotros estemos realizando, pues tenemos que hacerlo en base al tiempo, en este caso el periodo del tiempo. Precisamos el área geográfico poblacional. El numerador debe incluir eventos de la misma naturaleza. El resultado debe ser menor de la unidad, por ello multiplicar por un múltiplo de 10. En ciertos casos se requiere homogeneizar las estructuras de las poblaciones para un mayor nivel de confiabilidad de la comparación. Existen diferentes tipos de tasas, está la tasa de incidencia y está la tasa de prevalencia, que también son muy importantes en cuanto a los resultados para la toma de decisiones en las unidades de salud. Pero, ¿qué es una tasa en epidemiología? La tasa constituye una medida de la frecuencia de un fenómeno. Es decir, por ejemplo, determinar cuál es la tasa de incidencia del cólera, por ejemplo, en el municipio de Malacatoya, o cuál es la tasa de incidencia de la malaria en el municipio de Nandaime, por ejemplo, en Granada. Y es importante también saber que la tasa es una expresión de la frecuencia con que ocurre un hecho en una población determinada. Un numerador, decíamos que es lo que queremos medir. Un denominador, una población, queremos medir la incidencia de cáncer cérvico-uterino en la mujer. Un denominador, una población, la población que asiste a consulta externa de referencia del Hospital Berta Calderón, por ejemplo. Un tiempo específico en el que ocurren los hechos. El tiempo específico en el que ocurren los hechos, un coeficiente múltiplo de 10 con el que multiplicamos el resultado obtenido para que obtengamos números enteros. Puede ser por 10, puede ser por 100, puede ser por 1000, por 10.000 o por 100.000 en dependencia de la cantidad de población que estemos estudiando o de la población que querramos conocer el comportamiento o la frecuencia
de una patología. El empleo de tasas en lugar de números simples es esencial para comparar la situación entre las poblaciones en diferentes momentos, lugares o clases de personas. Eso quiere decir que una tasa es una forma de homogeneizar los datos obtenidos en una población para poder hacer comparaciones con datos similares de otras poblaciones. Una tasa será el número de hechos en un periodo determinado sobre o entre el promedio de población en el mismo periodo por 10. Entonces recuerden que debe haber un numerador, un denominador y un cociente. Todas las tasas son cocientes y se calculan mediante la división de un numerador. Por ejemplo, el número de casos nuevos de una enfermedad que aparecen durante un tiempo determinado por un denominador, por ejemplo, el promedio de población durante ese periodo. Entonces aquí, en base a estos puntos, ustedes pueden calcular una tasa, la tasa de mortalidad, la tasa de fertilidad, la tasa de natalidad, la tasa de fecundidad y los diferentes tipos de tasas que se pueden calcular en una determinada población en un tiempo determinado. Muy usados por ser un hecho definitivo y reconocible. Existen errores, claro, siempre hay subregistro y siempre hay imprecisión diagnóstica. Las tasas más usadas en las poblaciones o en los países en vías de desarrollo, también en los países desarrollados, para tenerlos como parámetro y poder tomar medidas en tiempo y forma, se utiliza la mortalidad infantil, que es el número de defunciones sobre los nacimientos vivos por 1000, y la mortalidad materna, que es el número de defunciones sobre nacidos vivos por 100.000, en dependencia del tipo, la cantidad de población que se está estudiando. La tasa de mortalidad infantil es el número de defunciones ocurridas entre los niños menores de un año por cada 1000 nacidos vivos, en un año o en un periodo determinado. Esta tasa se considera como un buen indicador del estado de salud en un área determinada. Y se calcula la tasa de mortalidad infantil sobre el número de defunciones de niños menores de un año sobre los nacidos vivos en total por la constante K. En este caso, 1000. Un ejemplo sería si nosotros tenemos que mueren 8.698 niños, ¿verdad? Los dividimos entre los nacidos vivos en su totalidad, que fueron 141.039 por 1000, nos va a dar igual a una tasa de mortalidad infantil del 61.7%. Es una tasa alta, pero este es un ejemplo ficticio, ¿verdad? Entonces, y la tasa de mortalidad materna se calcula como todas las defunciones maternas ocurridas en un año, por ejemplo en el 2020, sobre o entre el número de mujeres en edad reproductiva o mujeres en edad fértil por una constante K. En el caso ilustrativo, vamos a calcularlo, defunciones maternas fueron 37 y las mujeres en edad reproductiva en esa población determinada fueron 74.490. Entonces, aplicando la fórmula, tasa de mortalidad materna va a ser igual a 37, que es el número de defunciones o muertes maternas, sobre la población 74.490 por 100.000, debido a que es una cantidad una cantidad de pacientes bastante elevada o de mujeres elevada. Esto nos va a dar igual, esta operación aritmética nos va a dar igual a 49.7% de mortalidad materna. Estandarización de tasas de mortalidad. Al comparar la mortalidad de diferentes ámbitos geográficos pueden haber sutiles diferencias por variables confusionales. Es decir, siempre se utilizan variables que pueden meter un sesgo o una confusión a la hora de hacer las operaciones aritméticas o matemáticas, por ejemplo, la edad, el sexo y el nivel socioeconómico dentro de las más importantes en las tasas de mortalidad. Por ejemplo, no es lo mismo que si yo tengo una población X en las cuales incluyo hombres jóvenes y hombres adultos mayores, y yo quiero determinar cuál es la tasa de mortalidad por arteriopatía, lógicamente pues va a haber una alteración, va a haber una variable confusional que es la edad, la cual me va a dar unos resultados
¿verdad? A los cuales yo necesito homogeneizar o estandarizar o reajustar para poder ser objetivo. ¿Debido a que los jóvenes no tienen mucha incidencia, tomando en cuenta las características fisiológicas de la edad, no tienen mucha incidencia en la arteriopatía, por ejemplo? Entonces, lógicamente, los resultados van a ser de las tasas, en cuanto a proporciones, van a ser variables. La estandarización la homogeniza para eliminar dicha confusión. Igualmente en el sexo hay patologías que son más frecuentes en mujeres que en hombres. Entonces, lógicamente, si yo tomo una población determinada, tomo la cantidad de población de un municipio completo, ahí van a ir hombres y mujeres, lógicamente las enfermedades de predominio femenino van a salir, va a haber una información, va a haber un resultado que tendrá que ser sometido a una estandarización debido a que hay patologías que no son frecuentes en los hombres. Entonces puede ser, la estandarización puede ser directa si se usa como estándar la distribución de una población y puede ser indirecta si se usa un conjunto de tasas específicas. Aquí vamos a ver un ejemplo de cómo nosotros podemos hacer la estandarización directa, donde decimos, tenemos la población A y tenemos la población B. Los grupos etarios de 0 a 14, de 15 a 64 y mayor de 65. Y el total, ¿verdad?, de la población, ¿verdad?, que son 100.000 habitantes, la tasa y las muertes. Entonces ustedes van a ver aquí que el resultado es, se nota que la tasa de A es mayor que la de B. Tasa de A es mayor que la de B, pero en los grupos de 0 a 14, que ustedes van a ver la tasa es 1, y van a ver la tasa de la población B es 2, ustedes van a ver que, y en este grupo de las mayores de 65 años también, ustedes van a ver que aquí es menor, la tasa es de 8, y aquí la tasa es de 8.5. Es menor que la de B. Entonces se nota que la tasa de A es mayor que la de B, pero en los grupos de 0 a 14 y de 65 a más es menor que la de B. Entonces, si nosotros estandarizamos esto habría que estandarizarse debido a que hay un factor de confusión aquí, donde aquí de manera general aparece que es mayor, ¿verdad? Que la tasa de A es mayor que la de B. Esta tasa de A es mayor que esta, pero en algunos grupos etarios difiere. Aquí es menor que la tasa de la población de B, la tasa en B. Ustedes pueden ver 1, 2, 8, 8.5. Entonces se nota que la tasa A es mayor que la de B, pero en los grupos de 0 a 14 y 65 años es menor que la de B. Entonces aquí ustedes pueden ver la tasa es de 3.38 y aquí es la población B es de 3.24. Van a ver la siguiente diapositiva donde aparece las dos poblaciones sumadas. Ustedes pueden ver la población A más la población B suman. Ustedes pueden ver aquí. Ya se suman las dos cantidades poblacionales, 36.000, 142.000, 22.000 y 200, perdón, para un total de 200.000. Entonces ustedes pueden ver aquí en los grupos de edad que ahora con evidencia ustedes midan con la corrección que la mortalidad de A es menor que la de B. La tasa de mortalidad de A es menor que la tasa de mortalidad de B. Ustedes ven aquí 3.19 y aquí van a ver 3.40. Acuerden realizar la operación matemática del numerador y el denominador para poder sacar las tasas de mortalidad tanto en cada una de las poblaciones, en A y en B, para así poder sacar la estandarización de manera directa. Ahora, la estandarización indirecta, ya decíamos que es un proceso inverso al anterior. Tasas específicas de defunción de una población de referencia se aplican a cada grupo de edad de la población A y de la población B. Se calculan las defunciones de cada población A y B por grupo de edad y en su totalidad. Se calculan las defunciones de cada población, la población A y la población B, por grupo de edad, grupo etario y en su totalidad. Luego se divide el total de las defunciones
de las muertes, se divide el total, las defunciones de las muertes en la población original, que son las muertes observadas, entre las esperadas, que son las ajustadas. Esto se denomina un índice comparativo de mortalidad. Índice comparativo de mortalidad de A es menos el índice comparativo de mortalidad de B. Esto va a ser igual al índice comparativo de mortalidad, va a ser igual a defunciones observadas sobre las defunciones esperadas. Defunciones observadas sobre defunciones esperadas. Se multiplica el valor de cada índice comparativo de mortalidad por la tasa global de referencia y se obtendrán las tasas ajustadas. Entonces, como decíamos al inicio, pues estas tasas están sometidas a ajustes, a regulaciones, debido a que hay variables que interfieren, como la edad, el sexo, la condición socioeconómica, por las cuales pues las respuestas o los resultados no son los más objetivos. Mirábamos en el ejemplo anterior cómo varían los resultados en base a diferentes poblaciones, pero cuando ya se hace la estandarización de una manera directa, los valores cambian. Entonces, la estandarización es importante porque nos permite a nosotros tener un resultado más objetivo de la información o de la frecuencia que puede tener una patología en unas poblaciones determinadas. Vean ustedes aquí, es un ejemplo ficticio, una tasa por 1000 habitantes, la estandarización indirecta. Entonces aquí tenemos los mismos grupos etarios, 0 a 14, 15 a 64, 65 más. Ustedes van a ver aquí la población ficticia de la tasa de mortalidad, es de aquí de 1.5 para de 0 a 14 años y de 65 a más el 8%. Población A, población B, ¿verdad? Aquí se determina un cálculo de la mortalidad esperada, que es de 24, 210, 112. Entonces ustedes van a ver aquí, utilizando la fórmula anterior, en la población de A va a ser igual a 338 sobre 346, ¿verdad? Que son las muertes calculadas o esperadas, ¿verdad? Va a ser igual a 0.977, que eso por el factor de conversión nos da un porcentaje, el 97.7%. Mortalidad menor a la de referencia. Igualmente en la población B vamos a tener 310, ¿verdad? Aquí lo vemos, 310, que es la mortalidad o las defunciones esperadas contra las observadas, y vamos a ver que nos da un valor de 1,045 para en porcentaje 104.5%, es una mortalidad mayor a la de referencia. Pero ahora se pueden extraer las tasas estandarizadas. ¿Ya? Entonces, ya ajustada, la de A va a ser igual a 3.17, está la población de A, 3.17, por el factor 0.997 va a ser igual a 3.16, y de B va a ser igual a 3.17 por 1,045, que nos va a dar el resultado igual a 3.31. Ya son tasas ajustadas tanto de la población de A como por la población de B, pero esto es un ejemplo ficticio, ¿verdad? Ustedes van a tener la oportunidad de hacer el ejercicio en la siguiente asignación, en la siguiente actividad que está programada para el día de hoy y a entregarse el día 25 de junio. Entonces ustedes van a ver aquí el ICM va a ser igual a defunciones observadas que decíamos contra las defunciones que nosotros esperamos o esperadas en los diferentes grupos poblacionales. Y el índice epidémico, que va a ser igual a los casos observados, no meramente tasas de mortalidad, casos observados sobre los casos esperados. Entonces, con esto nosotros de manera general hemos visto cómo se definen las tasas, cómo se estandarizan y homogenizan las tasas, algunas variables que pueden afectar la confiabilidad de los resultados y pueden causar sesgo, ¿verdad? Y
que es importante que ustedes las practiquen, como les decía anteriormente, para que puedan en un futuro, pues, conocer el comportamiento de una patología y poder aplicarla a la práctica médica en salud pública. Eh, en la, en el día de hoy, pues tienen una asignación evaluada con un valor de 10 puntos, donde ustedes van a desarrollar unos ejercicios prácticos en cuanto a indicadores epidemiológicos como la razón, la tasa, la proporción, y ustedes van a poner en práctica sus conocimientos matemáticos y la aplicación de fórmulas. Es algo bastante sencillo, pero que es bueno que ustedes lo practiquen para que siempre puedan tenerlo y ponerlo en práctica. Es importante que ustedes, además de eso, revisen el contenido teórico para poder darle salida y desarrollar estos ejercicios. A la vez, ustedes profundizan más sus conocimientos en relación a este tema, que es muy importante que ustedes lo manejen, que son los indicadores epidemiológicos. Bueno, por el momento hasta aquí terminamos con la segunda unidad, que son los indicadores sociodemográficos o epidemiológicos, muy importantes en salud pública para determinar la frecuencia y el comportamiento de una patología en poblaciones o en diferentes grupos poblacionales y así poder determinar un comportamiento de un problema y poder darle salida y tomar las medidas necesarias, que en este caso, pues las medidas preventivas son las más indicadas y no las medidas curativas, como habíamos mencionado anteriormente. Hasta aquí dejamos el día de hoy. Si tienen dudas, pues lo podemos aclarar a través del chat o a través del desarrollo de la guía de trabajo.